Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con splines cúbicos. El problema nos pide determinar el spline cúbico que interpola los datos que se muestran en la tabla. Además, interpolar el valor correspondiente a f evaluado en 4. Solución. Iniciaremos nuestro análisis ubicando los datos de la tabla en el plano cartesiano. Ten en cuenta que la cantidad de puntos nos permitirá identificar el número de splines cúbicos que obtendremos. Dado que tenemos 4 puntos, esto nos genera 3 intervalos. Entonces, buscaremos unir cada uno de estos intervalos por medio de una función cúbica. De esta forma, tendremos 3 splines cúbicos. Un primer spline cúbico en el intervalo de 1 a 2 cerrado en ambos lados. Un segundo spline de 2 a 3 cerrado en ambos lados. Y un tercero en el intervalo de 3 a 5 cerrado en ambos lados. Recuerda que el número de incógnitas se determina restándole 1 al número de puntos y multiplicarlos por 4. De modo que el número de incógnitas para nuestro problema será 12. Seguidamente determinaremos los nodos exteriores, que son 1 y 5, por ser extremos del intervalo. Y determinaremos los nodos interiores, que son 2 y 3. Dado que queremos construir un spline cúbico, tendremos un primer spline en el intervalo de 1 a 2. Entonces evaluaremos los extremos del intervalo en la función. De modo que el valor 1 en la primera función nos dará 3. Al reducir obtenemos a sub 1 más b sub 1 más c sub 1 más d sub 1 igualado a 3. También evaluaremos 2 en la función y lo igualamos a 6. Al reducir esta ecuación obtenemos 8 veces a sub 1 más 4 veces b sub 1 más 2 veces c sub 1 más d sub 1 igualado a 6. Seguidamente tendremos un segundo spline cúbico en el segundo intervalo, de 2 a 3 cerrado en ambos lados. De modo que evaluaremos 2 en la función, que será igual a 6. Al reducir obtenemos 8 veces a sub 2 más 4 veces b sub 2 más 2 veces c sub 2 más d sub 2 igualado a 6. Y al evaluar 3 en la función e igualarlo a 19, al reducir obtenemos la ecuación 27a sub 2 más 9 veces b sub 2 más 3 veces c sub 2 más d sub 2 igual a 19. Luego tendremos un tercer spline cúbico en el intervalo de 3 a 5, cerrado en ambos lados. De modo que al evaluar 3 en la función nos dará 19. Al reducir obtenemos 27a sub 3 más 9b sub 3 más 3 veces c sub 3 más d sub 3 igual a 19. Y al evaluar 5 en la función nos da 99. De donde tenemos 125 a sub 3 más 25 b sub 3 más 5 veces c sub 3 más d sub 3 igual a 99. De esta forma hemos obtenido 6 ecuaciones. Nos falta obtener otras 6. A continuación determinaremos las condiciones relacionadas con la primera derivada. Ten en cuenta que las primeras derivadas de los nodos interiores deben ser iguales. Iniciaremos derivando nuestra función. Al derivar obtenemos 3 veces a sub i por x elevado al cuadrado más 2 veces b sub i por x más c sub i. Dado que tenemos dos nodos interiores, entonces a continuación garantizaremos que la primera derivada de la función f1 evaluada en 2 será igual a la primera derivada de f sub 2 evaluada en 2. Y también la primera derivada de la función f sub 2 evaluada en 3 será igual a la primera derivada de la función f sub 3 evaluada en 3. Seguidamente cambiamos y por 1 y x por 2 en la función derivada. De la misma manera, cambiamos y por 2 y x por 2 en la función derivada. Ten en cuenta que estos resultados por condición serán iguales, de donde, al reducir, obtendremos nuestra séptima ecuación. Seguidamente reemplazamos y por 2 y x por 3 en la función derivada. Luego reemplazamos y por 3 y x por 3 en la función derivada. Ten en cuenta que estos resultados por condición serán iguales. Al efectuar y reducir, obtenemos la ecuación número 8.
Seguidamente determinaremos las condiciones relacionadas con la segunda derivada. Ten en cuenta que las segundas derivadas de los nodos interiores deben ser iguales. Iniciaremos derivando la primera derivada, de donde obtenemos 6 veces a sub i por x más 2 veces b sub i. Dado que tenemos dos nodos interiores, entonces a continuación garantizaremos la segunda derivada de f sub 1 evaluado en 2 será igual a la segunda derivada de f sub 2 evaluada en 2. También la segunda derivada de f sub 2 evaluada en 3 será igual a la segunda derivada de f sub 3 evaluado en 3. Seguidamente evaluaremos y por 1 y x por 2 en la segunda derivada. También evaluamos y por 2 y x por 2 en la función segunda derivada. De esta ecuación reducida la podemos expresar de forma equivalente, de donde tenemos nuestra novena ecuación. Luego, en la segunda derivada cambiamos y por 2 y x por 3 en la función segunda derivada. Luego evaluamos y por 2 y x por 3 en la función segunda derivada, de donde obtenemos c veces a sub 2 por 3 más 2 veces b sub 2. Seguidamente, evaluamos y por 3 y x por 3 en la función segunda derivada, de donde tenemos la ecuación 6 a sub 3 por 3 más 2 veces b sub 3. Al efectuar y reducir, obtenemos nuestra décima ecuación. A continuación, consideraremos las condiciones de frontera natural, es decir, que las segundas derivadas de los nodos exteriores deben ser iguales a 0. Tenemos la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de f sub 1 evaluada en 1 es igual a 0. Y también la segunda derivada de f sub 3 evaluada en 5 también es igual a 0. Al reemplazar y por 1 y x por 1 en la función segunda derivada, obtenemos 6 veces a sub 1 más 2 veces b sub 1 igualado a 0. De esta forma, hemos obtenido nuestra 11ª ecuación. De la misma forma, evaluamos y por 3 y x por 5 en la función segunda derivada. Al reemplazar y reducir, obtenemos nuestra 12ª ecuación. Finalmente, para determinar el valor de cada una de las incógnitas, nos apoyaremos en una calculadora matricial. La verificación del conjunto de solución del sistema quedará a cargo del estudiante. Puedes utilizar la calculadora que encontrarás en la descripción para llevar a cabo esta comprobación. Luego de ingresar los coeficientes a la ecuación matricial, esta nos da el conjunto de solución que se muestra en la imagen. Seguidamente reemplazaremos los valores de los coeficientes del primer spline. Una vez reemplazados, a continuación graficaremos este primer spline cúbico, que nos permitirá visualizar su comportamiento de manera gráfica y obtener una mejor comprensión. Seguidamente reemplazaremos los valores de los coeficientes del segundo spline. Seguidamente graficaremos este segundo spline cúbico, que nos permitirá visualizar su comportamiento de manera gráfica y obtener una mejor comprensión. Finalmente reemplazaremos los valores de los coeficientes del tercer spline. A continuación graficaremos este tercer spline cúbico, que nos permitirá visualizar su comportamiento de manera gráfica y obtener una mejor comprensión. Finalmente nos piden determinar f evaluado en 4. Notamos que este valor de 4 se encuentra en el tercer spline. Entonces evaluaremos 4 en este tercer spline, de donde tenemos por resultado 48.05.